En este vídeo voy a explicar por qué cojones los extremos se tocan, o básicamente lo que es lo mismo, la teoría de la herradura. Y como siempre, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es esto de la teoría de la herradura? Pues según ChatGPT, la teoría de la herradura es un concepto político que sostiene que los extremos opuestos del espectro político, como por ejemplo la extrema derecha y la extrema izquierda, comparten características similares y están más cerca de sí de lo que se creía tradicionalmente. Pero esta teoría básicamente se le da el nombre de herradura porque es así, igual que una herradura. Aquí tenemos la derecha, aquí tenemos la izquierda, aquí tenemos el centro y en realidad decimos que los extremos se tocan porque es justo como una herradura. En los extremos, aquí tenemos la extrema derecha y aquí tenemos la extrema izquierda, que como veis están mucho más juntas que por ejemplo la derecha y la izquierda. Por eso se le llama la teoría de la herradura. Vale, ¿y qué quiere decir esto? Pues que básicamente los extremos en muchas cosas en la vida, como por ejemplo en la política, al final se acaban tocando y tienen muchas cosas en común, aunque estas cosas que tienen en común sean por diferentes motivos. Y una cosa que es muy interesante es que la teoría de la herradura también se aplica a muchas otras cosas en la vida, como por ejemplo el cociente intelectual. La distribución del cociente intelectual en las personas de todo el mundo está representada así, con este gráfico que tenéis aquí. La mayoría de personas están justo aquí. Esto es un nivel de inteligencia normal. Luego, en un extremo de la gráfica, justo aquí, tenemos a muy poquitas personas que están por debajo de la media intelectual. Y justo aquí, en el extremo opuesto de la gráfica, tenemos justo lo contrario, que es que hay muy poquita gente que esté por encima de la media de cociente intelectual. Básicamente, esta gráfica que tenemos aquí nos dice que el número de personas que son extremadamente inteligentes es el mismo número de personas que también son extremadamente estúpidas, que están por aquí. Vale, y para que entendáis un poquito mejor esto de la teoría de la herradura, os voy a poner un ejemplo. Benito es un hombre de 40 años, que no es muy listo, la verdad. Benito ha crecido en una familia que es cristiana y sus padres le han inculcado desde pequeño la religión cristiana. Benito, como no tiene mucha capacidad mental, nunca se ha cuestionado si lo que le han enseñado es verdad. Y Benito, de mayor, acaba siendo creyente en Dios. Por otra parte, tenemos a Francis. Francis también es un hombre de 40 años, pero es extremadamente inteligente. Francis es un científico que trabaja decodificando el genoma humano. Y Francis también nació en una familia cristiana, pero a Francis, cuando era adolescente, la religión cristiana no le convencía. Y unos años más tarde, justo después de estudiar el genoma humano, Francis se da cuenta de que es posible que Dios exista. Y Francis acaba siendo creyente en Dios. Como hemos visto en esta historia, tenemos a dos personas extremadamente distintas, pero sin embargo acaban creyendo en lo mismo, aunque por razones diferentes. Esto es básicamente la teoría de la herradura, o por qué muchas veces los extremos se tocan. Y lo que no sabe la gente de esta historia es que está basada en hechos reales. Francis Collins, si lo buscáis por internet, es básicamente el padre del genoma humano. Y al igual que muchas personas, acabó siendo creyente en Dios, aunque por razones completamente diferentes. Y esto suele pasar mucho, que las personas que no tienen mucha inteligencia y las personas que son extremadamente inteligentes, al final acaban teniendo la misma opinión, aunque por razones que son muy diferentes. Y esto, como veremos ahora, ocurre principalmente por tres cosas. Vale, pasamos al punto número 3. ¿Por qué ocurre esto de la teoría de la herradura? Pues hasta donde yo sé, he encontrado tres razones por las que ocurre esto de la teoría de la herradura, o tres razones por la que ocurre esto de que los extremos se acaban tocando. La primera, por el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es básicamente que las personas que no tienen ni puta idea sobre un tema se creen que lo saben todo, y que por el contrario, las personas que son muy expertas en un tema saben que aunque ellos son expertos, todavía les queda mucho por aprender, porque siempre queda algo por aprender. Y generalmente
Generalmente, cuando no tienes ni puta idea sobre algo, dices lo poco que sabes sobre ese tema. Y lo poco que sabes sobre ese tema es lo que has visto por internet o lo que has oído a tu amigo que sabe de ese tema en el bar de al lado. Esta es una de las razones por las que a veces la gente que no tiene ni puta idea acaba teniendo razón. La segunda razón por la que ocurre esto de la teoría de la herradura, que es el acceso fácil a la información. Porque si juntamos a un montón de gente que es idiota y les damos acceso a un montón de información de calidad, como por ejemplo puede ser internet, lo que va a pasar es que vas a tener a un montón de gente que se cree que es muy lista, pero que en realidad no tiene ni puta idea de nada. Simplemente está repitiendo lo que ha visto en internet. Vale, y la tercera razón, y la más importante por la que ocurre esto de la teoría de la herradura, que es el principio de la navaja de Occam. El principio de la navaja de Occam es básicamente que si tenemos varias teorías para explicar algo, la explicación más simple casi siempre suele ser la más probable. Y generalmente pasa una cosa muy curiosa con las personas estúpidas y las personas muy inteligentes, que es que estos dos tipos de personas tienden mucho a simplificarlo todo. Las personas inteligentes simplifican para que el resto del mundo les pueda entender, y las personas que no tienen mucha capacidad mental también tienden a simplificar porque no tienen esa suficiente capacidad mental para explicar las cosas de manera más compleja. Vale, para que entendáis un poquito mejor de esto de la navaja de Occam, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estás en tu casa y oyes que se rompe un vaso y que tu primo pequeño empieza a llorar. Cuando llegas donde tu primo pequeño, ves que el vaso está roto y la mano de tu primo pequeño tiene un poco de sangre. Pues llegados a este punto puede haber varias explicaciones. La primera es que haya entrado un ladrón a robar en tu casa y haya tirado el vaso de cristal al suelo y encima le haya hecho un corte en la mano a tu primo pequeño. Y la segunda y la explicación más simple, que es simplemente que ese vaso se le ha caído a tu primo pequeño y se ha cortado con él en la mano. La teoría de la navaja de Occam nos dice que probablemente la explicación más sencilla, en este caso que se le ha caído el vaso a tu primo pequeño, es la explicación más probable. Vale, y para acabar el vídeo os voy a dar 3 herramientas para aplicar esto de la navaja de Occam en vuestra vida, porque una frase que a mí me gusta mucho y que trato de aplicar es que simplifica y vencerás. Podemos hacer 3 cosas para aplicar la navaja de Occam. La primera, ten en cuenta el sesgo de complejidad. El sesgo de complejidad es básicamente que los seres humanos tendemos a pensar que las cosas complicadas tienen más posibilidades de ser verdad que las cosas que son simples. Un ejemplo pueden ser las dietas. Generalmente las dietas más famosas suelen ser las dietas más extravagantes o las dietas más complejas, y por el contrario, las dietas o los métodos menos famosos suelen ser los que de verdad funcionan. Vale, la segunda cosa que podemos hacer para aplicar esto de la navaja de Occam: simplificar. Y una buena manera de simplificar es simplemente eliminar lo innecesario, porque como diría Elon Musk, the best part is no part. La mejor parte es que no haya ninguna parte. Un ejemplo podría ser la limpieza del polvo en tu casa. Si ves que tienes muchos adornos en tu casa y te está llevando mucho tiempo limpiar todo el polvo de esos adornos, simplemente puedes coger todos esos adornos, como los jarrones, y tirarlos a la basura, y así te vas a ahorrar tener que estar levantando todos esos jarrones y todos esos adornos cada vez que limpias el polvo. Vale, y la tercera cosa que podemos hacer para aplicar la navaja de Occam: ten en cuenta que lo simple no siempre es lo correcto, y con esto tenéis que tener bastante cuidado, porque por ejemplo, tú imagínate que tienes un dolor de cabeza que no se te quita y te vas tomando analgésicos y te dices a ti mismo que simplemente será un malestar temporal, que probablemente ese dolor de cabeza no sea nada grave. Pues en este caso, aplicar la navaja de Occam y simplificar puede ser un error, porque ese dolor de cabeza, si no se te va, puede que sea algo mucho más grave, incluso puede acabar teniendo consecuencias fatales y puedes liar la parda. Así que eso era todo, mis panas. Hasta la próxima. Vale, y si te gustan estas mierdas que comparto, te he dejado una clase gratis con las 6 claves para aumentar tu autoestima en 2 horas. Haz clic en el link de mi perfil para ver la clase.